Está embarazada y nos vamos a casar. A sus 35 años, Badir Derbez sorprendió inesperadamente a sus fans con una confesión sin precedentes. Si bien el público está acostumbrado a verlo como uno de los solteros más codiciados de la familia Derbez, esta sorprendente noticia ha generado innumerables preguntas. ¿Quién es la mujer que ha hecho que Badir se plantee el matrimonio? ¿De verdad va a ser padre? ¿Y qué motivó al actor a dar un paso tan rápido en su vida? Está embarazada y nos vamos a casar. Pocas frases tienen la capacidad de paralizar por completo las redes sociales, pero eso fue exactamente lo que ocurrió cuando el nombre de Badir Derbez comenzó a aparecer acompañado de una declaración tan impactante. A los 35 años, el actor cantante y una de las figuras más conocidas de la famosa familia Derbez se convirtió en el centro de una conversación que nadie esperaba. De repente los titulares hablaban de embarazo, de boda y de un posible cambio radical en la vida de uno de los solteros más comentados del espectáculo mexicano. La sorpresa fue inmediata porque durante años la imagen pública de Badir estuvo asociada a la libertad, a los proyectos profesionales y a una vida que parecía avanzar sin prisas hacia el matrimonio. Cada entrevista reforzaba la idea de un hombre enfocado en su carrera en la música, en la actuación y en las oportunidades que surgían dentro y fuera de México. Por eso, cuando apareció una noticia relacionada con una posible boda y la llegada de un bebé, la reacción fue tan intensa. Las redes sociales comenzaron a llenarse de preguntas. Algunos seguidores expresaban emoción al imaginar a Badir iniciando una nueva etapa familiar. Otros simplemente no podían creer lo que estaban leyendo. Muchos comenzaron a buscar pistas, revisar publicaciones antiguas y analizar cada fotografía reciente, intentando descubrir si existían señales que hubieran pasado desapercibidas durante todo este tiempo. Lo curioso es que la noticia no tardó en adquirir vida propia. Como ocurre con frecuencia en el mundo del entretenimiento, una declaración llamativa puede multiplicarse rápidamente y generar nuevas versiones. Cada programa de espectáculos parecía tener una interpretación distinta. Algunos hablaban de una boda inminente. Otros se concentraban en la identidad de la mujer que supuestamente estaba esperando un hijo. Y algunos más intentaban descubrir cómo había reaccionado la famosa familia Derbez ante semejante noticia. Mientras tanto, la curiosidad del público seguía creciendo. Porque más allá de la sorpresa inicial, existía una pregunta que nadie lograba responder completamente. ¿Qué había ocurrido para que Badir llegara a este punto de su vida? Después de todo, durante años, había proyectado una imagen de independencia y libertad. Parecía disfrutar cada etapa de su carrera, sin la presión de seguir un camino tradicional. Sin embargo, la posibilidad de una boda y la llegada de un bebé sugerían que algo importante había cambiado. Esa idea resultaba especialmente interesante para quienes han seguido su trayectoria desde ese tiempo. Badir creció prácticamente frente al público. Muchas personas lo vieron pasar de ser el hijo talentoso de una familia famosa a convertirse en un artista con identidad propia. A lo largo de ese proceso, el público observó sus éxitos, sus desafíos y su evolución profesional. Pero cuando se trataba de relaciones sentimentales, siempre existió cierto misterio. Precisamente por eso la historia despertó tanto interés. No se trataba únicamente de una posible boda. Se trataba de descubrir una faceta completamente diferente de alguien que durante años pareció evitar cualquier conversación relacionada con el matrimonio o la formación de una familia. Para muchos seguidores, aquello representaba un giro inesperado en una historia que creían conocer bastante bien. A medida que los comentarios se multiplicaban, también comenzaron a surgir reflexiones más profundas. Algunas personas señalaban que llegar a los 35 años suele ser una etapa de cambios importantes. Es una edad donde muchas prioridades comienzan a transformarse. Lo que parecía esencial a los 20 ya no necesariamente ocupa el mismo lugar. Los sueños evolucionan. Los objetivos cambian. Y muchas veces aparecen nuevas razones para imaginar el futuro de manera diferente.
Tal vez esa fuera una de las razones por las que esta historia conectó tan rápidamente con el público. Porque más allá de la fama y de los titulares, hablaba de algo que muchas personas experimentan. El momento en que una nueva etapa aparece cuando menos se espera. El instante en que ciertos planes cambian. El descubrimiento de que la vida puede tomar un rumbo completamente distinto al que imaginábamos años atrás. Sin embargo, cuanto más crecía la conversación, más evidente resultaba que todavía faltaban muchas piezas por encajar. ¿Quién era realmente la mujer relacionada con esta historia? ¿Cómo había llegado a ocupar un lugar tan importante en la vida de Badhir? ¿Y por qué la posibilidad de una boda parecía sorprender incluso a quienes lo conocían desde hacía años? Las respuestas no se encontraban únicamente en el presente. Para comprender completamente el impacto de esta noticia, era necesario mirar hacia atrás y recordar algo importante. Durante mucho tiempo, Badir Derbez fue considerado uno de los hombres menos interesados en hablar de matrimonio dentro del mundo del espectáculo. Y precisamente por eso entender su relación con el amor y con el compromiso se convirtió en la clave para descubrir qué estaba ocurriendo realmente detrás de esta sorprendente historia. Para entender por qué la frase "está embarazada y nos vamos a casar" causó tanto impacto. Primero hay que comprender cómo había sido la relación de Badir Derbez con el amor y el compromiso durante gran parte de su vida pública. Porque si algo caracterizó al actor durante años, fue precisamente la sensación de que el matrimonio no estaba entre sus prioridades inmediatas. Mientras muchos de sus contemporáneos comenzaban a hablar de estabilidad, de formar una familia o de establecerse definitivamente con una pareja, Badir parecía disfrutar una etapa completamente distinta. Su atención estaba concentrada en los proyectos profesionales, en la música, en los viajes y en la construcción de una carrera que cada año adquiría mayor relevancia. Desde fuera daba la impresión de que todavía tenía demasiadas metas por cumplir como para pensar seriamente en una boda. Esa percepción se fortaleció con el paso del tiempo. Cada vez que aparecía en entrevistas, las conversaciones giraban principalmente alrededor de nuevos proyectos, experiencias profesionales y objetivos personales. Cuando surgían preguntas relacionadas con relaciones sentimentales, sus respuestas solían ser prudentes. No evitaba completamente el tema, pero tampoco parecía dispuesto a convertir su vida amorosa en el centro de atención. Precisamente esa actitud contribuyó a construir una imagen muy específica ante el público. La imagen de un hombre independiente enfocado en sus sueños y cómodo con la libertad que acompañaba esa etapa de su vida. Para muchos seguidores, Badir representaba a alguien que estaba disfrutando plenamente del presente, sin sentir la necesidad de apresurar decisiones importantes relacionadas con el futuro sentimental. Sin embargo, como suele ocurrir con muchas figuras públicas, la realidad siempre resulta más compleja de lo que parece desde afuera. Porque una cosa es lo que una persona comparte públicamente y otra muy distinta lo que ocurre en su vida privada. Mientras el público observaba al artista, existía también una persona atravesando experiencias, emociones y cambios que rara vez aparecían frente a las cámaras. Durante esos años, los rumores sentimentales nunca desaparecieron por completo. En distintas ocasiones, surgieron especulaciones sobre posibles relaciones, amistades especiales o personas cercanas a él. Algunas historias duraban pocos días. Otras lograban mantenerse durante semanas, pero la mayoría terminaba desvaneciéndose sin confirmaciones claras. Esa situación contribuyó a que la vida amorosa de Badir permaneciera rodeada de cierto misterio. Lo interesante es que esa falta de información hacía que cualquier novedad generara todavía más curiosidad. Cuanto menos se sabía, más crecía el interés. Las personas querían descubrir quién ocupaba realmente un lugar importante en su vida. Querían saber si existía alguien especial detrás de la imagen pública, que parecía concentrada únicamente en el trabajo. Y precisamente por eso, la reciente noticia provocó una reacción tan intensa. Porque si algo parecía evidente, era que una posible boda representaría un cambio enorme respecto a la percepción que muchos tenían de él. No porque el matrimonio fuera algo imposible, sino porque durante años nunca pareció una prioridad inmediata.
De repente el hombre que siempre parecía tener tiempo para todo, menos para hablar de compromiso, aparecía vinculado a una historia donde el amor y la familia ocupaban el lugar principal. Esa transformación despertó preguntas interesantes. ¿Qué había cambiado exactamente? ¿En qué momento comenzó a mirar el futuro desde una perspectiva diferente? ¿Qué experiencias lo llevaron a replantearse ideas que durante mucho tiempo parecían mantenerse en segundo plano? Son preguntas que comenzaron a surgir con fuerza a medida que la historia ganaba atención. Algunos observadores señalaron que la madurez suele modificar profundamente nuestras prioridades. A los 35 años, muchas personas descubren que el éxito profesional ya no es el único objetivo importante. Empiezan a valorar la estabilidad emocional, la compañía y la posibilidad de construir proyectos compartidos. Lo que antes parecía una meta lejana, comienza a adquirir un significado completamente distinto. Quizás algo similar estaba ocurriendo en la vida de Badir, porque detrás de cada gran decisión suele existir una evolución personal. Ninguna transformación importante aparece de la noche a la mañana. Generalmente es el resultado de experiencias acumuladas, aprendizajes y encuentros que poco a poco cambian nuestra manera de entender el futuro. Mientras tanto, la curiosidad pública continuaba creciendo. Los seguidores querían respuestas. Querían saber quién era la mujer que había logrado convertirse en una figura tan importante dentro de esta historia. Querían descubrir qué tenía de especial la relación que aparentemente estaba cambiando el rumbo de la vida de uno de los integrantes más populares de la familia Derbez. Y precisamente ahí comenzaba la parte más intrigante de todo este relato. Porque detrás de los rumores sobre embarazo y boda, existía una persona que parecía haber transformado completamente la manera en que Badhir imaginaba los próximos años de su vida. Una mujer cuya presencia explicaría por qué el actor estaba dispuesto a hablar de amor, compromiso y futuro de una forma que pocos habían imaginado posible. Después de que la noticia comenzara a ocupar titulares y conversaciones en redes sociales, la atención del público se concentró en una pregunta que parecía imposible de ignorar. Si realmente existía una boda en el horizonte, y si Badir Derbez estaba atravesando una de las etapas más importantes de su vida, entonces había alguien que ocupaba un lugar central en toda esta historia. Alguien que, según muchos seguidores, había logrado algo que durante años parecía improbable: cambiar la forma en que Badir veía el amor, el compromiso y el futuro. La curiosidad creció rápidamente porque el actor siempre fue muy cuidadoso con su vida privada. A diferencia de otras figuras del espectáculo que comparten cada detalle de sus relaciones sentimentales, él acostumbraba mantener cierta distancia entre lo personal y lo público. Esa decisión provocó que cualquier información relacionada con su vida amorosa despertara un interés enorme. Cuanto menos se sabía, más crecía el misterio. Sin embargo, más allá de los nombres, de las especulaciones y de las teorías que comenzaron a circular, había algo que llamaba especialmente la atención. Quienes observaban a Badir percibían un cambio en la manera en que hablaba del futuro. Había una madurez diferente, una tranquilidad distinta, y sobre todo una sensación de estabilidad emocional que muchos seguidores no habían visto con tanta claridad en etapas anteriores de su vida pública. Porque cuando una persona encuentra a alguien realmente importante, no siempre lo demuestra a través de grandes declaraciones. A veces, el cambio aparece en pequeños detalles, en la forma de hablar, en las prioridades que comienzan a transformarse, en los proyectos que antes parecían lejanos y que de pronto se vuelven posibles. Y precisamente esa era la impresión que muchos tenían al observar esta nueva etapa de Badir. Conforme avanzaban las conversaciones, comenzaron a surgir múltiples interpretaciones sobre la mujer que habría llegado a su vida. Algunos seguidores intentaban descubrir detalles específicos. Otros preferían concentrarse en algo mucho más interesante: la influencia que esa persona parecía tener sobre él. Porque independientemente de quién fuera, lo evidente era que había provocado una transformación significativa. Lo curioso es que esa transformación no parecía estar relacionada únicamente con el amor.
También tenía que ver con la forma en que Badir observaba su propio futuro. Durante mucho tiempo la imagen que proyectó fue la de alguien enfocado en su crecimiento profesional, en sus viajes y en las oportunidades que ofrecía su carrera. Ahora, en cambio, comenzaban a aparecer conceptos diferentes: estabilidad, familia, compromiso, responsabilidad compartida. Palabras que antes no ocupaban un lugar tan visible dentro de la conversación pública. Ese cambio despertó una enorme empatía entre los seguidores, porque muchas personas han vivido experiencias similares. Han pasado años concentradas en objetivos personales hasta que alguien aparece y modifica completamente la perspectiva desde la que observan la vida. No porque renuncien a sus sueños, sino porque descubren nuevas razones para compartirlos con otra persona. A medida que la historia continuaba desarrollándose, también se hizo evidente que el interés del público ya no estaba únicamente en confirmar o desmentir rumores. La verdadera curiosidad consistía en entender cómo una relación podía generar un cambio tan profundo. Porque las historias que más conectan con las personas no son necesariamente las más escandalosas. Son aquellas que hablan de crecimiento, de evolución personal y de la posibilidad de construir algo significativo junto a alguien especial. Las reflexiones sobre el amor comenzaron a ocupar un lugar importante dentro de la conversación. Con el paso de los años, muchas personas descubren que una relación duradera no se construye únicamente sobre emociones intensas. También requiere confianza, respeto, comunicación y una visión compartida del futuro. Y precisamente esa parecía ser la clase de vínculo que muchos imaginaban detrás de esta historia. Lo interesante es que Badir nunca proyectó la imagen de alguien desesperado por encontrar pareja. Todo lo contrario. Parecía cómodo con su independencia. Disfrutaba de su carrera, de sus proyectos y de la libertad para tomar decisiones según sus propios tiempos. Por eso resultaba tan llamativo que ahora apareciera asociado a conceptos como matrimonio y familia. Algo importante debía de haber ocurrido para provocar un cambio tan evidente. Mientras tanto, los seguidores seguían observando cada nueva declaración, cada entrevista y cada aparición pública. Algunos buscaban pistas concretas. Otros simplemente disfrutaban viendo a una persona atravesar una etapa aparentemente positiva. Pero independientemente de las interpretaciones, existía una percepción compartida. Badir parecía feliz. Y esa sensación era probablemente la razón principal por la que la historia continuaba despertando tanto interés. Sin embargo, aunque la presencia de esta mujer parecía explicar gran parte de la transformación, todavía quedaba una pregunta fundamental por responder. ¿Qué fue exactamente lo que cambió dentro de Badir? Porque alguien que durante años pareció evitar cualquier conversación sobre matrimonio, ahora estaba dispuesto a imaginar una vida completamente diferente. La respuesta no se encontraba únicamente en la relación. También estaba relacionada con la evolución personal que había experimentado a lo largo de los años. Porque detrás de cada gran decisión existía un proceso de crecimiento. Y en el caso de Badir Derbez, ese proceso parece haberlo llevado a un punto donde el amor, la familia y el futuro adquirieron un significado completamente nuevo. Una transformación que terminaría revelando la parte más profunda y emotiva de toda esta historia. Si algo ha quedado claro a lo largo de esta historia, es que la posible decisión de casarse no apareció de la noche a la mañana. Detrás de cualquier cambio importante, existe siempre un proceso silencioso que pocas personas llegan a ver. Y en el caso de Badir Derbez, ese proceso parece haber comenzado mucho antes de que surgieran rumores titulares o especulaciones sobre una posible boda. A los 35 años, muchas personas atraviesan una etapa donde el significado del éxito empieza a transformarse. Los logros profesionales continúan siendo importantes, pero ya no son lo único que ocupa la mente. Aparecen nuevas preguntas, nuevas prioridades, nuevas formas de entender la felicidad. Lo que antes parecía suficiente comienza a compartir espacio con otros deseos relacionados con la estabilidad emocional, la familia y la construcción de una vida más completa. Durante gran parte de su trayectoria pública, Badir fue visto como alguien que disfrutaba plenamente de su independencia.
La libertad para viajar, para aceptar proyectos inesperados y para explorar diferentes oportunidades parecía formar parte esencial de su identidad. Esa imagen se mantuvo durante años y contribuyó a que muchas personas pensaran que el matrimonio era una posibilidad lejana dentro de sus planes. Sin embargo, la madurez suele cambiar la perspectiva desde la que observamos el futuro. Con el paso del tiempo, muchas experiencias comienzan a adquirir un significado distinto. Los éxitos profesionales dejan de ser la única medida de satisfacción. Las relaciones humanas adquieren más valor. Los momentos compartidos se vuelven más importantes. Y la idea de construir algo duradero junto a otra persona empieza a resultar cada vez más atractiva. Quizás esa sea una de las transformaciones más interesantes que ha experimentado Badir, porque más allá de cualquier relación específica parece haber ocurrido un cambio profundo en su forma de entender la vida. Un cambio que tiene menos que ver con la edad y más con la experiencia acumulada todos a lo largo de los años. La experiencia enseña algo que rara vez comprendemos cuando somos más jóvenes. La felicidad no siempre consiste en alcanzar nuevas metas. Muchas veces consiste en encontrar equilibrio, en descubrir personas con quienes compartir los logros y los desafíos, en construir vínculos capaces de resistir el paso del tiempo. Y precisamente esa idea parece estar cada vez más presente en la manera en que Badir observa el futuro. Muchos seguidores comenzaron a notar esa evolución incluso antes de que surgieran los rumores más recientes. Había una serenidad diferente en sus declaraciones, una confianza más tranquila, una sensación de claridad que no siempre resulta fácil de explicar, pero que suele aparecer cuando una persona empieza a sentirse cómoda con el rumbo que está tomando su vida. Lo interesante es que esa transformación también refleja algo muy humano. Durante años podemos creer que conocemos exactamente el tipo de vida que queremos construir. Pero después aparecen nuevas experiencias, nuevas personas y nuevas circunstancias que cambian por completo nuestras prioridades. Lo que parecía imposible se vuelve deseable. Lo que parecía lejano se vuelve cercano. Y aquello que nunca ocupó un lugar central en nuestros planes termina convirtiéndose en algo verdaderamente importante. Esa posibilidad conecta profundamente con muchas personas porque todos hemos vivido cambios similares en algún momento. Todos hemos descubierto que nuestras prioridades evolucionan. Todos hemos aprendido que la vida tiene una capacidad sorprendente para modificar nuestros planes cuando menos lo esperamos. Y todos entendemos la sensación de encontrarnos frente a un futuro que se ve muy distinto al que imaginábamos años atrás. En el caso de Badir, la conversación sobre matrimonio parece representar exactamente eso. No se trata únicamente de una ceremonia. Tampoco se trata exclusivamente de una relación sentimental. Se trata de una nueva forma de imaginar el futuro. Una visión donde los proyectos personales siguen siendo importantes, pero donde también existe espacio para construir algo compartido con otra persona. Conforme avanzaban las especulaciones, cada vez más seguidores comenzaron a interpretar la historia desde esa perspectiva. Ya no se trataba solamente de descubrir quién era la mujer involucrada. La verdadera pregunta era entender cómo había llegado Badir a este punto de su vida. Cómo alguien conocido por su independencia parecía ahora dispuesto a considerar una etapa completamente diferente. La respuesta parece encontrarse en la combinación de dos factores fundamentales. Por un lado, la experiencia acumulada a lo largo de los años. Por otro, la aparición de una persona capaz de inspirar nuevas ilusiones y nuevas posibilidades. Cuando ambas cosas coinciden, muchas decisiones que antes parecían imposibles comienzan a adquirir sentido. Y precisamente por eso esta historia ha despertado tanta atención. Porque más allá de los rumores y de los titulares llamativos, habla de algo universal. Habla del momento en que una persona descubre que está preparada para algo nuevo. Habla de la capacidad de evolucionar. Habla de la posibilidad de construir un futuro diferente sin renunciar a la esencia de quien uno es. Sin embargo, aunque esta etapa ayuda a comprender mejor la transformación de Badir, todavía queda una pregunta que sigue despertando enorme curiosidad entre sus seguidores.
Si realmente está entrando en un nuevo capítulo de su vida, ¿cómo imagina el futuro? ¿Qué sueños ocupa ahora su mente? ¿Y qué significado tienen para él conceptos como familia, compromiso y responsabilidad compartida? Las respuestas a esas preguntas terminarán revelando la parte más emotiva y esperanzadora de toda esta historia. Después de todo lo que se ha dicho, de los rumores que han circulado y de las preguntas que siguen apareciendo alrededor de esta historia, hay algo que parece cada vez más evidente. Más allá de los titulares y de la curiosidad pública, Badir Derbez está atravesando una etapa que podría representar uno de los cambios más importantes de toda su vida. Y quizás esa sea la verdadera razón por la que tantas personas han seguido esta historia con tanta atención. Durante años, el público observó a Badir construir una carrera propia, abrirse camino dentro del mundo del entretenimiento y demostrar que podía destacar más allá del peso de un apellido famoso. Lo vieron crecer profesionalmente, asumir nuevos desafíos y perseguir metas que parecían no tener límites. Sin embargo, mientras su carrera avanzaba, también ocurría algo más silencioso, una transformación personal que hoy parece ocupar el centro de todo. Porque llega un momento en la vida donde el éxito comienza a medirse de una manera diferente. Los aplausos siguen siendo importantes. Los proyectos continúan generando ilusión, pero aparecen nuevas prioridades que antes no tenían el mismo peso. La tranquilidad emocional, la compañía, la sensación de construir algo que trascienda los logros profesionales. Y precisamente ahí parece encontrarse Badir en este momento. Lo interesante es que esta historia no habla únicamente de una posible boda o de los rumores sobre una futura familia. Habla de la evolución natural de una persona que ha aprendido a mirar el futuro desde una perspectiva diferente. Habla de alguien que durante años disfrutó de la libertad y de la independencia, pero que ahora parece descubrir un nuevo tipo de felicidad en la idea de compartir la vida con otra persona. Muchos seguidores se sintieron identificados con esa transformación, porque todos hemos experimentado momentos donde nuestras prioridades cambian sin que nos demos cuenta. Lo que antes parecía indispensable pierde importancia. Lo que considerábamos lejano comienza a acercarse, y aquello que nunca imaginamos deseando termina convirtiéndose en una de nuestras mayores ilusiones. A medida que la conversación pública continuaba creciendo, también aparecía una imagen cada vez más clara de esta nueva etapa, una imagen donde el futuro ya no gira exclusivamente alrededor de proyectos individuales. Una imagen donde la palabra nosotros comienza a ocupar un espacio tan importante como la palabra yo. Y para muchas personas precisamente ahí se encuentra la verdadera esencia de una historia de amor. Porque el amor no siempre cambia quiénes somos. A veces cambia la manera en que imaginamos los años que vienen por delante. Nos hace pensar en planes compartidos. Nos hace considerar responsabilidades que antes parecían lejanas. Nos invita a construir sueños donde el bienestar de otra persona se vuelve tan importante como el propio. Esa transformación suele ser una de las experiencias más profundas que cualquier ser humano puede vivir. En el caso de Badir, esa evolución parece haber llegado en un momento especialmente significativo. A los 35 años, con una carrera consolidada y una vida llena de experiencias, parece encontrarse frente a una oportunidad completamente nueva. Una oportunidad que no está relacionada con contratos, escenarios o proyectos profesionales. Una oportunidad relacionada con la vida personal, con el amor y con la posibilidad de construir algo duradero. Quizás por eso esta historia ha despertado tantas emociones, porque más allá de los detalles específicos, transmite una idea que resulta universal. La idea de que nunca sabemos exactamente cuándo llegará el momento que cambia nuestra vida. A veces ocurre cuando menos lo esperamos. A veces aparece en forma de una persona que transforma nuestras prioridades. Y otras veces surge como una oportunidad para escribir un capítulo completamente diferente al que habíamos imaginado. Mientras tanto, las preguntas continuarán existiendo. Los seguidores seguirán observando cada nueva declaración. Los medios seguirán intentando descubrir más detalles. Y la curiosidad probablemente no desaparecerá pronto.
Sin embargo, hay algo que parece mucho más importante que cualquier rumor. La sensación de que Badheer está viviendo una etapa de plenitud y de crecimiento personal que merece ser celebrada. Porque al final las historias que realmente conectan con las personas no son aquellas donde todo resulta perfecto. Son aquellas donde alguien se atreve a evolucionar. Donde alguien descubre nuevas formas de ser feliz. Donde una persona encuentra motivos para mirar el futuro con ilusión renovada. Y precisamente eso es lo que parece estar ocurriendo aquí. Más allá de los rumores sobre bodas, embarazos o grandes anuncios, queda la imagen de un hombre que ha aprendido a valorar aspectos diferentes de la vida. Un hombre que parece dispuesto a asumir nuevas responsabilidades, a construir nuevos sueños y a explorar un camino que durante mucho tiempo pareció estar fuera de sus planes. Y quizás esa sea la verdadera noticia detrás de toda esta historia. Porque la vida tiene una forma curiosa de sorprendernos. Justo cuando creemos saber hacia dónde vamos, aparece una nueva posibilidad, una nueva ilusión, un nuevo motivo para imaginar el futuro. Y para Badir Derbez, todo indica que ese nuevo capítulo apenas está comenzando. Un capítulo lleno de desafíos de aprendizajes y sobre todo de la esperanza que acompaña a quienes se atreven a construir una vida completamente nueva. La historia de Badir Derbez nos recuerda que la vida tiene una forma muy particular de sorprendernos. A veces pasamos años persiguiendo objetivos, construyendo carreras y concentrándonos en nuestros propios sueños, convencidos de que conocemos perfectamente el rumbo que tomará nuestro futuro. Sin embargo, en ocasiones aparece una persona, una experiencia o una oportunidad capaz de cambiar completamente nuestra perspectiva. A los 35 años, Badir parece encontrarse en uno de esos momentos decisivos. Un momento donde las prioridades evolucionan, donde el significado de la felicidad adquiere nuevas dimensiones y donde el futuro comienza a construirse desde una mirada mucho más profunda. Más allá de cualquier rumor, de cualquier especulación o de cualquier titular llamativo, lo que realmente destaca es la imagen de un hombre que parece estar abrazando una nueva etapa con ilusión y madurez. Porque al final las historias más importantes no siempre son las que ocurren frente a las cámaras. Muchas veces son aquellas que se desarrollan en silencio lejos de los reflectores, cuando una persona descubre nuevas razones para soñar, nuevas metas por alcanzar y nuevas formas de encontrar felicidad. Y quizás eso es precisamente lo que hace tan interesante esta historia. También nos recuerda algo que todos necesitamos escuchar de vez en cuando. La vida no está escrita de antemano. Los planes cambian, las personas evolucionan. Y algunas de las experiencias más importantes aparecen cuando menos las esperamos. Lo que hoy parece imposible puede convertirse mañana en una realidad completamente diferente. Quizás por eso tantas personas se han sentido identificadas con esta historia, porque habla de crecimiento, de nuevas oportunidades y de la posibilidad de construir un futuro distinto al que imaginábamos. Habla de la importancia de mantener la mente abierta a los cambios y de permitirnos descubrir nuevas versiones de nosotros mismos a medida que avanzamos por la vida. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que las personas cambian su forma de ver el amor con el paso de los años? ¿Piensas que algunas de las mejores decisiones llegan precisamente cuando menos las esperamos? Déjanos tu comentario aquí abajo y comparte tu punto de vista con toda la comunidad. Si disfrutaste este video, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y acompañarnos en nuestros próximos contenidos. Aquí seguiremos compartiendo historias sorprendentes, confesiones inesperadas y los momentos más comentados del mundo del espectáculo. Gracias por quedarte hasta el final. Cuídate mucho, sigue creyendo en los nuevos comienzos y nos vemos muy pronto en el próximo video.